Sí, buenas noches, mis hermanos. Sí, cómo no, con mucho gusto. Empezaré contándoles una historia que de repente ya la han escuchado, una historia antigua. Se trata de Buda, ¿no? Buda en su época y hasta ahora, pues era un hombre reconocido, pues, por ser un hombre muy justo y sabio, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser justo y sabio, había gente que le tenía envidia y le tenía lo que se llama malquerencia, ¿no? Por envidia, ¿no? Sin embargo, él siempre trataba eh, igual a todas las personas, ¿no? Tanto a la gente que lo seguía como a todos los demás, ¿no? Y en su corazón, como nos enseña el evangelio del día de hoy, no había ni cólera, ni ira, ni resentimiento, ¿no? Sin embargo, entre las personas que eh, le generaban antipatía hacia él, estaba pues su primo, Devadatta, ¿no? Y él no cesaba, constantemente trataba de desacreditarlo, de generar maledicencias contra él, ¿no? Siempre estaba en ese plan, ¿no? Pero Buda no le hacía caso, no le hacía caso y por lo tanto la gente no le prestaba atención a Devadatta, ¿no? Más aún lo veían como un resentido, ¿no? Sin embargo, el primo tenía pues el espíritu intranquilo por esta situación, ¿no? Y dijo en cierta ocasión que para poder tener paz en su espíritu, lo que él tenía que hacer era matar al Buda, ¿no? Y estaba con esa idea de asesinar al primo, ¿no? Y estaba, en algún momento quería concretarlo, ¿no? Entonces, una vez lo siguió sigilosamente al Buda, ya que él iba, periódicamente iba al campo para meditar, ¿no? En contacto con la naturaleza, ¿no? Eh, un momento de la caminata que él realizaba, tenía que pasar por una especie de barranco, ¿no? Y entonces el primo malvado se adelantó al camino que llevaba el Buda y se escondió y desde lo alto había una roca enorme y el Buda tenía que pasar por debajo, ¿no? Entonces, al momento que vio que iba acercándose el primo, le empujó la roca hacia abajo con el objetivo de matarlo, ¿no? Pero para suerte buena de Buda, la piedra se va para un costado, se desvía y no le impacta, ¿no? Entonces el primo vio frustrado pues su intento. Sin embargo, el Buda pudo ver al primo y pudo ver todo lo que había sucedido, ¿no? Sin embargo, continuó caminando serenamente, hasta con una leve sonrisa en los labios, ¿no? Pasaron unos días y cuando el Buda caminaba por la aldea con algunos de sus discípulos que lo seguían, de repente se cruzó con el primo de Badatta. ¿Y quién lo miró? Y su conciencia le hizo pensar que el primo posiblemente iba, digamos, atacarlo o emprender alguna represalia contra él, ¿no? Sin embargo, fue al contrario. El Buda lo saludó con afecto, como si nunca hubiese pasado esa situación, y quedó sorprendido el primo, ¿no? Entonces se acercó al Buda y le dijo, ¿no estás enfadado conmigo? Y Buda le responde, por supuesto que no, querido primo. Y se quedó más confundido todavía y asombrado, ¿no? E insiste y le dice, ¿pero por qué? Le dice, otro en tu lugar seguramente estaría muy molesto, ¿no? Y el Buda mirándolo pacíficamente le dijo,
hay una explicación muy sencilla, le dice. Ni tú eres ya quien arrojó la piedra, ni yo soy el que se encontraba allí cuando la piedra fue arrojada. Y esto corresponde a las enseñanzas que el día de hoy hemos podido leer, ¿no? El poder perdonar de forma completa, ¿no? O sea, no de los labios para afuera, ¿no? No de los labios para afuera, sino realmente con el corazón, como nos dicen acá, ¿no? Y no solamente acá nos dice los espíritus en el mensaje del día de hoy, en los párrafos 14 y 15, dice, perdonar siempre, perdonar todas las ofensas, no solamente algunas, sino todas. Y algo muy importante, olvidar de sí mismo, dice, y olvidarte de sí mismo, ¿qué quiere decir? Liberarte del egoísmo y el orgullo, porque muchas veces ellos son los frenos que nos impiden perdonar, porque al inundarnos de egoísmo y de orgullo nos hace creer que somos más que los demás y entonces no perdonamos porque consideramos que la ofensa es grande, ¿no? Entonces, al contrario, pensamos cómo se atreve esta persona a ofenderme de esa manera, ¿no? Sin embargo, un espíritu grande ni siquiera se resiente o se ofende, ¿no? Se vuelve, como dice acá, invulnerable contra el ataque, contra los malos procederes y las injurias, como el caso del Buda. El Buda ni se inmutó, ¿no? Ni se inmutó. Entonces, eso nos hará bien, nos hace ser, como dice, dulces, humildes de corazón y con mansedumbre, ¿no? Que es lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Indulgencia, caridad, generosidad y dar amor a todos, ¿no? Y algo que ustedes comentaron también, que es muy interesante, ¿no? Eh, el perdonar las cosas, las ofensas graves, tiene mayor mérito ante Dios, ¿no? Porque, bueno, perdonar una ofensa chiquita es más fácil, ¿no? Pero perdonar una ofensa grande es mucho más compleja, como el ejemplo que ha dado Alfredo hace un ratito, ¿no? Recuerden ya más cerca de nuestros días, no sé si recuerdan a Nelson Mandela, que estuvo prisionero muchos años estuvo preso, hasta que la situación política y el movimiento popular lo liberan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice él antes de salir de la cárcel? Bueno, antes de salir de acá, tengo que perdonar a quienes me hicieron esto, porque si no los perdono, es como si siguiera encarcelado, ¿no? Entonces, cierto eso de que el perdón nos libera, ¿no? Nos libera. Entonces, y entender que al perdonar al prójimo, estamos potenciando que a nosotros mismos nos perdonen, ¿no? Y crecemos espiritualmente con esos. Pero perdonar de verdad, perdonar de corazón, como nos enseña acá, ¿no? Y hagámonos una prueba nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa si digo que perdono? Sí, ya lo perdoné o ya la perdoné y sigo sintiendo una cosa que me molesta adentro, ¿no? Un rencor que no me deja tranquilo. Quiere decir pues que en realidad no he perdonado, ¿no? No he perdonado, ese malestar todavía lo tengo, ese desequilibrio que significa inferioridad de espíritu, todavía, ¿no? Entonces, que tengo que trabajarlo. Tengo que trabajarlo para liberarme, así como Mandela hizo, liberarme de esas cargas que al final el perjudicado somos nosotros mismos, ¿no? Los perjudicados somos nosotros mismos. Eh, Bastante ilustrativas sus comentarios y los ejemplos que han dado. Me sumo a ellos y con simplemente este pequeño comentario adicional de esta bonita historia que nos ilustra, pues, ¿no? Qué tan grave puede ser una falta depende también de cómo nosotros la veamos, ¿no?
a veces nosotros magnificamos las cosas, ¿no? Justamente por la cantidad de ego que tenemos, ¿no? O sea, de repente una falta que pudiera para alguien pasar transparente o casi desapercibida, para otro es una cosa horrorosa o una falta muy grave, porque nuestro orgullo, nuestra forma de verla, nuestra susceptibilidad nos hace verla grande, ¿no? Entonces, tenemos que revisar siempre eso, ¿no? Cómo analizamos las cosas, cómo las vemos, cómo las sentimos y conocernos, ¿no? Es lo bueno de la doctrina espírita, ¿no? Que nos enseña a pensar, a razonar, ¿no? Por eso que la fe que prodigamos en la doctrina espírita es una fe razonada, no es una fe dogmática o exacerbada por las emociones, no. Es una fe lógica, razonada y fortalecida por ello. Gracias, mis hermanos. Eso.